Hey, pues ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, pues bueno, que como habréis visto por el título no es que trate un tema especialmente novedoso, sino que es algo recurrente en el sector durante los últimos años, pero creo que es un tema que me gustaría tratar, pues porque también tengo un conocimiento quizás diferente o quizás más profundo, porque evidentemente llevo 15 años trabajando, más de 15 años trabajando en la prensa del videojuego, pero también en su día he trabajado en tiendas, en establecimientos donde se vendían videojuegos y puedo saber un poco algún entresijo más que puede ser interesante a la hora de apostar, a la hora de aportar, perdón, en este, no sé si decir debate o en este tema de conversación recurrente, porque evidentemente es algo recurrente y que por desgracia sigue de actualidad y va a seguir durante un tiempo, pues porque cada vez parece que hay más pasos, ¿no? Especialmente por parte de las grandes empresas en la intentona de no sé si hacer desaparecer o minimizar al máximo la presencia del formato físico en pos del formato digital o de medidas que tienen que ver con el formato digital por ciertos motivos. Obviamente uno de los puntos de inflexión que me ha llevado a hacer este vídeo, que me ha llevado aquí a reflexionar con vosotros, es lo que está pasando recientemente, que es bastante doloroso y bastante preocupante, que tiene que ver con las subidas de precio de las consolas. No voy a profundizar mucho en esto porque me quiero centrar más en formato físico, formato digital en videojuegos, pero creo que es algo importante, ¿no? Y creo que también es otro clavo en el ataúd que están poniendo desde las grandes empresas al formato físico, porque esto influye bastante y porque, bueno, por los motivos que sean, me da igual que sea pues por los aranceles, que porque los materiales cuesten más dinero, por la inflación, por lo que quieras, pero estamos en una generación en las que las consolas físicas han subido de precio no una, sino dos veces. Hace 4 años y medio desde que salieron PlayStation 5 y Xbox Series, y justo es la segunda vez que han subido las dos consolas de precio. Primero fue PlayStation en el modelo, eso sí, en el modelo digital, y ahora ha sido Xbox que ha subido el precio de todas sus consolas y de todos sus periféricos, llegando al punto en el que su modelo tope de gama, Xbox Series X, cuesta 600 puñeteros euros. Y estamos hablando de 4 años y medio de generación, que habitualmente en las generaciones anteriores, con 4 años y medio, pues casi lo normal es que las consolas hubieran bajado por lo menos una vez de precio. Ya te diría que ya lo normal sería que dos, pero por lo menos una ya podían haber bajado. Y aquí no han bajado, han subido. Pero como digo, no quiero tampoco centrarme mucho en ese debate porque es algo que quizás daría para otro vídeo y no descarto hacer otro vídeo. Quiero centrarme un poco en el formato físico y en el digital, como digo. Pero bueno, como digo, no me quiero detener tampoco demasiado en esto porque quizás pues para eso ya haremos otro vídeo más adelante. Quiero centrarme un poco en los juegos, ¿no? Evidentemente el precio de la consola y que sea más cara la consola en formato físico tiene sentido, pero a la vez pues es un poco pequeños detalles que van sumando y van haciendo que pues sea más obvio, ¿no?, que las empresas quieren imponer el formato digital, o por lo menos que sea la opción uno en la mayoría de usuarios, como ya lo lleva siendo durante mucho tiempo, por suerte o por desgracia, porque bueno, luego al final somos los consumidores los que decidimos. Y si te dan más facilidades para una cosa y te sale más barato, pues lo normal es que la gente le dé prioridad. He hablado de PlayStation y de Microsoft, de Xbox, pero también hay que hablar de Nintendo, que aquí quizás quien menos esperábamos que nos fuera a dar la puñalada, pues es la que nos lo ha dado. Dicho esto, tampoco es que no lo esperábamos, porque al final es una empresa y las empresas quieren hacer dinero. Las empresas no son nuestras amigas. Y no vengáis, no sé si vendrá alguien en los comentarios, espero que no, pero no vengáis a decirme, no, es que defiendes a una, criticas a la otra, no. A mí me dan de comer las tres, me gustan las tres, tengo todas las consolas de las tres, así que al final, pues quiero decir, si tengo que criticar una cosa de una lo haré, y si tengo que criticar una cosa de la otra lo haré, y si tengo que alabar una cosa de cualquiera también lo haré. Porque es eso, como decía, Nintendo abrió la veda con el manido ya tema, ¿no?, de la subida de precio de los juegos, en concreto de Mario Kart World, que ya hizo una distinción que no estaba de tal manera en el sector hasta ahora. Ya lo sabéis, pero Mario Kart World cuesta 90 euros en formato físico y 80 en formato digital. Esta línea la siguen otros juegos de Nintendo, como por ejemplo Donkey Kong Balanza, que cuestan, en este caso, 80 euros en formato físico y 70 en formato digital. Una diferenciación de 10 euros más caro en formato físico que en digital, que no se hacía hasta ahora, y no se hacía por un, digamos,
pacto entre las compañías y las tiendas minoristas de videojuegos, los establecimientos, vamos, de toda la vida, en los que tú puedes ir a una tienda y comprar tu juego, pues alegremente, al mismo precio. El formato digital, aparte, tenía otras ventajas, ¿no? Como el no tener que moverte de casa, o que si quieres lo puedes comprar, lo puedes empezar a jugar desde las 12 de la noche del día del lanzamiento sin tener que ir a la tienda por él, pero ahora no solo eso, sino que también te sale, al menos de lanzamiento, más barato. Esto lo matizo ahora. Tiene cierto sentido que un juego físico te valga más que un juego digital. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y esto es porque, pues evidentemente, tú en un juego digital, pues esto no es así, ¿no? ¿Vale? Pero para que nos entendamos, la compañía sube el juego a un servidor, tú pagas la licencia y te lo puedes descargar al disco duro de tu consola o de tu dispositivo. Con un juego físico, pues evidentemente los costes de producción son más elevados porque hay que contar el plástico tanto de la carátula como de la portada, como del retractilado, como de la serigrafía del disco, del propio disco. Hay que contar también con los gastos en distribución, generalmente en barco primero, luego en camión, y luego hay que contar también con el sueldo del empleado que te lo vende, con la luz del establecimiento, con el alquiler del establecimiento. Todo eso cuenta a la hora de un formato físico y por eso puede tener más sentido, ¿no?, que se pague más por un formato físico, pero había un pacto que hacía que costaran lo mismo porque si no se iban a destruir las tiendas. Las tiendas ya se están, no voy a decir destruyendo, ¿no?, pero cada vez es más difícil entrar en una tienda de videojuegos y encontrar videojuegos. Y sé que me diréis, no, es que yo el Mario Kart lo he visto por 70 o 75. Sí, por supuesto, evidentemente lo has visto, porque una cosa es el precio recomendado, ¿no?, que pueda poner, como en este caso ha sido Nintendo, y otra cosa es lo que vendan las tiendas. Pero eso simplemente es porque la tienda va a perder dinero para que tú te lleves el juego más barato. Tampoco defiendo a las tiendas, que tienen prácticas bastante de mierda, esto es así, pero que también es algo que hay que tener en cuenta. A las tiendas siempre, y más ahora en estos casos, les interesa poner el juego con poco margen de beneficio o el mínimo margen de beneficio, o incluso a veces sin margen de beneficio. Porque las tiendas se nutren de que tú vayas allí. Y tú puedes ir a comprarte el Mario Kart World, pero tú vas a ver, vas a tener mucho estímulo visual. Vas a ver pues un peluche de Mario, vas a ver pues una figura del Zelda, o vas a ver un cómic de los Pokémon. Me da igual, hay bastantes cosas. Y ellos lo que quieren es que tú vayas a la tienda porque casi siempre o siempre se acaba picando en algo. Y es ahí donde sacan beneficio las tiendas y es ahí donde compensan el poco o el mínimo beneficio que puedan tener porque tú te lleves un juego pues 10 o 15 euros más baratos del precio de venta recomendado. Y obviamente pues con todo esto pues son las grandes compañías las que tienen la sartén por el mango, tanto de los establecimientos como de los consumidores, porque ellos son con el formato digital los que establecen y los que marcan el precio y las ofertas, que son bastante más limitadas. Es mucho más difícil encontrar una oferta que en una tienda digital, sea cual sea, que en una tienda física, que suele haber más opciones y suele haber otra cosa súper importante como es el mercado de segunda mano, que es otra cosa con la que de paso las compañías se cargan las tiendas y les interesa que el formato físico sea algo residual. Digo esto pues porque una medida que se ha hecho toda la vida es ir a la tienda o ir a cualquier establecimiento y buscar en la cesta de seminuevos. ¿Qué pasa? Que eso también es un interés del establecimiento en sí, porque tú por un videojuego puedes tener diversos márgenes de beneficio. O sea, tú puedes vender el juego por primera vez sin coste, pero porque quizás quien ha comprado un videojuego lo puede vender a la semana siguiente y la tienda luego lo puede vender a otra persona y ahí ya todo el beneficio es íntegro para la tienda. ¿Qué pasa? Que eso no les interesa a las grandes compañías porque con una sola copia de un videojuego, pues con un formato físico, varias personas, desde uno hasta un número indeterminado, pueden sacar partido de ese videojuego sin que la empresa que ha hecho el videojuego se lleve ningún beneficio y sin que pueda, por ejemplo, ahora que se llevan tanto los numeritos, decir un dato más verídico de los millones de jugadores, como ahora estamos viendo gracias a los servicios. Con una copia de cualquier juego, yo lo vendo, otro lo compra, ese mismo lo vende, otro lo compra, y al final es una cadena con la que la tienda física se lleva mucho beneficio y las grandes compañías no ven nada, y por eso, pues al final, vivimos en una sociedad capitalista y se quieren llevar toda la parte del pastel. Y por eso al final cada una de las compañías pues tiene sus intereses, ¿no? Podemos hablar de que ahora Nintendo está complicando mucho, ¿no?, todo el tema de comprender
esto del formato físico con esto de las Game Key Cards, que al final tú compras un cartucho vacío pero luego pagas la licencia, aunque luego lo puedas dejar. Luego está el tema de Microsoft especialmente, que les interesa más vender suscripciones que consolas, porque ellos quieren tirar de Game Pass, que es un servicio fantástico, pero que a la vez pues también es una filosofía que ha empujado para abajo el formato físico, pues porque con Game Pass pues tienes varios juegos muy buenos desde el primer día y tienes un fondo de catálogo muy amplio con el que tú puedes probar juegos, y si no te gustan, pues a otra cosa. Y eso, pues comprándolos en una tienda, pues no lo puedes hacer. También podemos hablar de que los juegos llevan tiempo costando 80, 90, 100 euros, incluso más, porque ahora las compañías con estas compras dentro de la aplicación, digamos, con microtransacciones, con DLCs y demás, que generalmente solamente se venden, salvo excepciones, en tiendas digitales, pues al final hacen que pagues, pues no quiero hablar de la cantidad aberrante de dinero en el que la gente se gasta en un FIFA, pero ya no voy por ahí, sino cualquier juego con expansiones o pases de temporada, o que ahora te dan muchos pequeños matices para que te compres antes el formato digital, como recompensas en cuanto a cosméticos, o incluso esto del acceso adelantado, de poder jugar X días antes a un juego, que me parece un poco una barra basada, pero es algo que lleva a la gente a preferir el formato digital al físico. Y ahí están los datos. De hecho, hace 8 o 10 años estaba la cosa súper igualada y la tendencia ha cambiado radicalmente en los últimos años, el punto en el que pues, el formato físico sigue estando muy presente, pero el formato digital tiene ahora mismo una parte del quesito del porcentaje bastante más amplia. Con esto no quiero decir que el formato físico haya muerto, todo lo contrario, sino pues que al igual que ha pasado con la música, con la televisión y demás, pues toca reinventarse. De hecho, creo que vamos a vivir en los videojuegos, o vamos a tener en los videojuegos algo parecido, con sus matices, a lo que tienen la música con los vinilos, ¿no? Que han vuelto a resurgir en varias épocas y la gente ahora compra vinilos, algo que parecía impensable hace 20-25 años. Afortunadamente hay distribuidoras que siguen luchando con mucha fuerza y con muchas ganas por mantener el formato físico. Ahí está, pues, por ejemplo, Meridian Games, está Selecta Play, está Tesura Games, hay otras distribuidoras a nivel mundial, hablo sobre todo de las que hay más a nivel nacional, que están trabajando muy duro pues por intentar tener versión física de todos los juegos, porque esto es otra cosa que no he dicho, hay muchos juegos que solamente salen inicialmente en formato digital, y con el tiempo, si esos ya llegan en formato físico, hay muchísimos ejemplos, por desgracia. Y bueno, pues afortunadamente, pues compañías como las mencionadas intentan mantener viva esta llama, ¿no? La llama del coleccionista, como gente para que gente como en mi caso, como veis ahí, esa estantería, bueno, no se ve mucho, pero la tengo llena de juegos y me gustaría que eso siguiera. Es verdad que habrá gente que no quiera eso y que prefiera tener cosas que no ocupen espacio en su casa y demás, pero creo que hay que mantener, ¿no?, un poco viva la llama de la gente que le gustan los videojuegos y que sientes verdaderamente la pertenencia, porque con un juego físico sientes la pertenencia, porque lo tienes, lo puedes tocar. Es verdad que luego hay muchas cosas a nivel interno que necesitan actualizaciones y demás, pero si yo quiero jugar un juego físico, lo tengo. Con un juego digital tienes una licencia y tú no sabes dentro de 20 años si Steam va a seguir funcionando, si PlayStation va a dejar de existir o qué va a pasar, y eso hace que te quite acceso a un contenido por el que has pagado. Realmente el formato digital es un poco una ilusión, es un poco un alquiler, si lo queréis ver así. Y pues si yo en 50 años, y espero seguir aquí, me apetece jugar a un juego y me lo imposibilitan porque no lo tengo, porque me quitan el acceso. Esto ha pasado, hay varios ejemplos, hay varios juegos que han desaparecido de tiendas digitales. Pues con el formato físico no hay ese problema, o es un problema menor, y con el formato digital estamos pues dando un poco, ¿no?, nuestros bienes a expensas de cosas que puedan pasar en el futuro o de que empresas puedan quebrar. Esto es así, es una realidad que hay que tener en cuenta. Y creo que, pues eso, que se mantenga vivo el formato físico en cierta forma gracias a compañías como las que he dicho, aunque sea solo con ediciones especiales, aunque sea con tiradas limitadas, aunque sean tiradas a la carta, ¿no? Empresas como Limited Run hacen reservas y generan copias en parte de la cantidad de gente que le ha pedido el juego. Pues creo que va a ser esa tendencia y que por desgracia cada vez va a ser más difícil ir a un centro comercial y ver una tienda de videojuegos, o ir paseando por la calle y ver una tienda de videojuegos. Creo que al final se están cargando esto y a mí me duele en el alma, sobre todo porque tengo amigos trabajando en tiendas
y que al final esto ha cambiado, porque tú vas a una tienda de videojuegos y hay de todo menos videojuegos. Hay mucho merchandising, hay mucho Funko, hay mucha cosa. Entiendo que se tienen que reinventar para intentar mantener, pero cada vez es más difícil, porque cada vez las empresas, que son las que tienen el poder, pues están tirando de ello. Y esta es un poco mi valoración, ¿no? Así a vuela pluma de todo este el tema del formato físico y el digital. Evidentemente hay un cambio de tendencia imparable, un cambio de tendencia que hemos decidido los usuarios. Los usuarios tenemos más fuerza de la que queramos, pero de la que creemos, perdón, pero no siempre nos damos cuenta y no siempre hay unión y al final pues acabamos agachando las orejas. Y bueno, que si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis que si le dais a like y os suscribís, pues me ayudáis un montón, y si estáis suscritos ya, pues si lo compartís o lo que sea y hacéis que más gente llegue al canal, pues yo lo agradecería un montón y a mí me ayudaría muchísimo, porque me gustaría que este canal, que este proyecto creciera. Así que, pues eso, si podéis recomendar, si os gusta este vídeo, lo podéis compartir, lo que sea, pues ayuda mucho. Y también acepto sugerencias, ¿no? También, si os gusta este tipo de formatos en los que yo os hablo aquí, me desahogo y os doy mi opinión desde un punto de vista así más cercano, sin guión, o si queréis, que esto sí que no descarto hacerlo y que me gustaría hacerlo, lo que pasa que es más difícil sacar tiempo, pues si os gustaría más que hiciera vídeos tipo ensayo, vídeos tipo reflexión, más con guión, más preparados, que ponerme aquí delante. Contadme en comentarios qué os parece, y también contadme en comentarios cómo veis todo esto del formato físico, del digital, qué preferís, cómo creéis que podría cambiar esto, cómo creéis que va a evolucionar. Contadme en comentarios, porque es un tema además que se puede debatir bastante bien. Y nada, pues nos vamos viendo por aquí. Un saludo.